Este programa es presentado por la Asociación de Evangelismo, porque aquí hacemos el mandato de Jesús, Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Para esta noche, ¿es Jesús solo o es un Dios trino? A raíz de la confusión que ha habido en algunas personas, sobre todo recién convertidas, los corderos se llama espiritualmente, y a raíz de que algunos lobos rapaces tratan de hacer daño a los corderos que se han convertido, que han pasado de muerte a vida, y viendo que ellos tratan de dañar sus corazones con doctrinas erróneas y antibíblicas, es por ello que he tenido que dar una declaración doctrinal, porque decían por ahí en la calle que yo no era un pastor trinitario, sino que yo era Jesús solo, que solo creía en Jesús. Y tuvieron la desfachatez de decir que yo era un unitario encubierto. Tengo malos ratos, mas no malos gustos. Yo soy un pastor trinitario, de pies a cabeza. Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Gracias al Señor que creí en la doctrina fundamental de la palabra. Esta iglesia no tiene nada de unitarismo. Nosotros creemos, toda esta iglesia, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Aunque la doctrina de la Trinidad es una doctrina tan elemental, oye bien, tan elemental, que es una doctrina para párvulos, para niños, para recién convertidos, pero habiendo gente que trata a través de uno o de dos versículos en la Biblia mal interpretados, de hacer creer que Dios no es un Dios trino, que Dios es Jesús solo. Y vamos a comprobar a través de la Biblia que Jesús no es solo, que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Para hablar en una forma tan sencilla como introducción, nosotros vemos en la creación y en la naturaleza, tanto vegetal y la naturaleza humana, está plasmada la mano poderosa de Dios, del Dios Trino. Por decir algo, el universo se consiste en tres elementos básicos: espacio, materia y tiempo. De eso está hecho el universo. El espacio lo medimos en tres dimensiones: largura, anchura y también altura. El tiempo lo contamos en tres etapas: pasado, presente y futuro. La materia, la conocemos en tres elementos: energía, movimiento y fenómenos, o sea, ondas eléctricas. También el sol emana tres clases de rayos solares: luz, calor y energía. Alabanzas al Señor. Ahí uno puede ver plasmada la mano de un Dios que no es solo, que es un Dios trino. Alabanzas al Señor.
El globo de la Tierra está compuesto de 3 capas. La primera es gaseosa o atmósfera, el aire. La otra es líquida o hidrosfera, el agua. La otra es sólida o litosfera, o sea, la tierra. El aire que respiramos está compuesto de 3 gases, el que respiramos. El oxígeno, 21.1%, nitrógeno, 78.1% y carbónico, 1.1%. Ahí vemos en todo ello la mano poderosa de un Dios trino, bendito el nombre del Señor. El agua se conoce en 3 formas: líquida, sólida, hielo, o el vapor, cuando por la calor o el sol se evapora. Ahí está. La masa sólida de la Tierra se compone de 3 capas: corteza terrestre, capa viscosa y capa central. El hombre, igual que su creador, el hombre, el ser humano, también el hombre es un ser trino. ¿Por qué? Porque el hombre está compuesto de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Alabanzas al Señor. El cuerpo humano, lo que es la materia, se compone de 3 partes principales: cabeza, tronco y extremidades. Alabanzas al Señor. Pero también el cuerpo está formado de 3 sustancias: carne blanda, hueso y sangre líquida y sangre. También la sangre contiene 3 componentes básicos: plasma líquido, células móviles o glóbulos y plaquetas coagulantes. Alabanza, ¿ve? Alabado el nombre de Jesucristo. El hombre se distingue de los seres irracionales por 3 características únicas: cráneo grande. Pero eso no quiere decir que somos cabezones, como aquellos que dicen que Jesús es solo. Cráneo grande, alabanzas al Señor. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Posición vertical y lenguaje articulado. En conclusión, todo el universo, en todo lo creado, en el hombre, en él mismo, está el sello, como si fuera la firma de Dios, que Él no es Jesús solo, que Dios es un Dios trino. Alabanzas al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Los que profesan la doctrina del Jesús solo dicen que ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? Y no lo está, no está esa palabra. Pero quiero hacer una pregunta a ese interrogante que ellos hacen: ¿dónde está la palabra Biblia en la Biblia? ¿Dónde está la palabra? No está esa palabra. La Biblia quiere decir varios libros, pero le llamamos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ve? La Biblia no existe, pero es la forma de decir de la palabra, que es la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Pero ahora hemos dado como introducción que lo que hay en el cielo, aún en el aire, en el sol, aún en el agua, en la tierra y en el ser humano, que uno puede ver plasmada la mano poderosa o la firma del Dios Trino. Aleluya. Ahora, pero luego, porque alguien dice: ese hombre está dando como una clase de colegio. Está bien, pero dejémosla ahí pues, y entremos al plato fuerte. Bendito el nombre del Señor, porque ese era el abrebocas nada más. Pero ahora vamos a mirar a través de la Biblia que Dios no es Jesús solo, que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Ahora, en todas las manifestaciones que Dios se revela a través de su palabra, Dios lo hace, no como un Jesús solo, sino como un Dios trino. Por decir algo, miremos la actuación de Dios, que Él no es solo. En la creación del hombre, Génesis capítulo 1 y el verso 26, ¿qué es lo que allí dice? En esa parte de la escritura, dice el Señor: hagamos. Cuando dice hagamos, ¿está hablando solo o está hablando con otras o otros? ¿Está hablando singular o plural?
¿Ve? Hagamos. Yo no puedo decir hagamos cuando estoy solo. Yo tengo que decir hagamos cuando tengo por compañero a estos tres muchachos. Hagamos. ¿Sabe que se atreven a algunos de estos herejes en ocasiones a decir que está hablando con los ángeles, que está hablando con los querubines? Y eso es un error. Los querubines no son igual a Dios, ni los ángeles son como Dios, ni los serafines son igual a Dios. Son criaturas que Él creó. Y Él dice, hagamos al hombre, dice claramente, a nuestra imagen. Oye bien, a nuestra imagen. Y Dios no puede rebajarse a la imagen del querubín o del serafín o del ángel o del arcángel. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, la misma estatura, el mismo poder, la misma imagen, el mismo señorío. Y permítame utilizar una palabra humana, la misma monarquía o el mismo rey. Cuando alguien habla así es porque tiene el mismo poder. Alabanzas al Señor. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Alabanzas a Jesucristo. Ahora, pero no solamente ahí. En el libro de Génesis capítulo 11 y el verso 6 y el versículo Génesis capítulo 11 y el versículo 6 dice: y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará detener ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7, ahí es la clave. Ahora pues, ¿qué dice? Descendamos, plural, descendamos. Y luego dice, segunda palabra, ¿y qué? Confundamos. Igual descendamos y confundamos, el mismo poder, confundamos. Él no dijo descendamos y confundo, si fuera a descender con los ángeles. Él dijo descendamos y confundamos. Alabanzas al Señor. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, ellos, los de la doctrina de Jesús solo, se agarran de un versículo, el cual el Señor me ha permitido escudriñar y traer la interpretación del original hebreo. Y qué golpe, qué cachetada que da del original hebreo. Mire, ellos en Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4, una errónea interpretación que dan los unitarios a ese pasaje. Vamos a mirar lo que dice Deuteronomio, porque a veces dicen ese pasaje, las personas no lo leen, los trinitarios. Sí, lo vamos a leer en voz alta, o yo lo voy a leer. Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4. Mire lo que la Biblia dice. Oye Israel, leamos solo todos. Oye Israel, uno es. De nuevo, oye Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos dicen, ve, es uno. Pero es que ellos son tan elementales que no se toman la molestia tan ni siquiera de estudiar algunas raíces de lo que es el griego y el hebreo, de lo que quiere decir ello. Y cualquier persona que tenga un elemental conocimiento entenderá que este pasaje no se refiere a uno absoluto, sino a uno compuesto de varios. Me explico. En el original hebreo, la palabra uno tiene dos palabras diferentes para referirse a uno. Son dos palabras. La una palabra del hebreo se llama ejad. Ejad. Ese es uno compuesto de varios. Ejad. Ejad. Uno compuesto de varios. La otra palabra para referirse a uno es hachit. Unidad absoluta. Oye bien, la palabra en hebreo ejad quiere decir uno
compuesto de varios. Y la otra palabra para referirse a uno del hebreo es hachid, unidad absoluta. Y entonces, leyendo el original del hebreo extractado que fue traducida a la palabra, del original hebreo, ese pasaje dice así: Shema Israel Elohena Adonai Echad. Así reza: Shema Israel Elohena Adonai Echad, que quiere decir: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ese uno es Echad, no es Hachid, sino Echad. Quiere decir uno compuesto de varios. Alabanzas al Señor. Qué bella es la palabra de Dios. Oh, aleluya. Ahora, la palabra Echad se encuentra decenas de veces en el hebreo traducido, Echad, por decir algo. Ahora, quiero aclarar algo más, que la palabra Echad significa, ya reitero esa palabra, uno compuesto de ¿qué? De varios. Y ese se encuentra centenares de versículos en la Biblia. No voy a enumerar muchos, pero para la muestra, un botón. Volvamos al libro de Génesis y ahí encontraremos la palabra Echad. Echad de nuevo, para que ustedes entiendan. Gloria al Señor. Libro de Génesis, volvamos allí y entenderemos la palabra Echad. Capítulo 11, versículo 6. Ahí esa palabra es Echad, uno. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. He aquí que el pueblo es uno. Echad, uno. Uno compuesto de varios. Echad, uno compuesto de varios. El pueblo eran miles y miles, pero dijo: el pueblo es uno. Uno compuesto de varios. Bendito el Señor. Pasemos hermano, porque nosotros no tenemos que brincar mucho sobre un versículo para agarrarnos de ahí. Tenemos material en la palabra, no para contender, pero sí para hacer claridad que Jesús no es solo, que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Oh, gloria. Oh, gloria. Miremos lo que dice el libro de San Mateo, rápidamente. Libro de San Mateo. Aquí hay otro Echad. Libro de San Mateo, capítulo 19 del libro de San Mateo, el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿qué? El hombre. Así que ya no son dos, sino ¿qué? Uno. Una carne. ¿De qué está hablando ahí? Del matrimonio. Cuando la Biblia dice: y los dos serán uno, una sola carne. Mi esposa y yo somos dos cuerpos. Ella está ahorita creo que en la oficina, yo estoy aquí predicando, pero somos uno, somos una sola carne por medio del vínculo matrimonial. Ahora yo soy uno con ella, pero ella está allá y yo estoy acá, pero es uno, Echad, uno compuesto de ¿qué? De varios, Echad. Oh, gloria al que vive. Quiero llevarlo al libro de San Marcos. Allí hay otro Echad. Libro de San Marcos, capítulo 10. Bendito sea el Señor. Capítulo 10, versículo 18. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero Él está hablando ahí, Dios, y uno no entiende, porque luego Él no es bueno. Sí, es que Él se incluía uno. O sea, nadie hay más bueno, sino solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 32. Allí hay otro Echad, uno compuesto de varios. Versículo 32. Alabanzas. 11:32. Gloria al que vive para siempre. Entonces el escriba le dijo: bien maestro, verdad ha dicho,
que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Ejad, uno es Dios. Unidad no absoluta, sino uno compuesto de varios. Eso quiere decir esos versículos, Ejad. La otra palabra es Hachid, que es unidad absoluta. Y allí en el original griego dice Shema Israel, Elohena Adonai Ejad. No dice Hachid, sino Ejad, uno compuesto de varios. Pero permítame por favor ir al libro de San Juan rápidamente, no los demoro. Libro de San Juan, capítulo 17 y el versículo 22. Alabanzas al Señor. La gloria que me dice, yo se la he dado para que sean, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean ¿qué? Uno, para que sean uno. Ejad, uno compuesto. Nosotros somos uno en Cristo. El cuerpo, nosotros somos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Oh, aleluya. Somos un solo cuerpo, pero somos centenares y centenares de miembros. ¿Qué sucede? Es que formamos ese solo cuerpo. Permítame, por favor. Mi cuerpo se compone de hígado, riñones, corazón, piernas, pies, cabeza, ojos, pero es uno compuesto de varios. Alabanzas al Señor. Oh, aleluya. Efesios capítulo 5. Permítame llevarlo al libro de los Efesios. El capítulo 5, por favor. Miren lo que allí dice. Capítulo 5 del libro de los Efesios. Miremos su versículo, capítulo 5, su verso 31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya lo habíamos visto nuevamente en el matrimonio uno, Ejad. No Hachid, sino Ejad. Oh, gloria al que vive. Y ahora, ustedes no saben lo que significa la palabra Adonai. Sacada del hebreo significa dioses. Y me gusta como lo traduce el hebreo. Shema Israel Elohena Adonai Ejad. Oh, gloria al que vive. Eso quiere decir Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4, y sería bueno que aquellos que creen en que Jesús es solo estudiasen un poquito y no solamente creyesen lo que oyen, sino que escudriñasen la palabra para que denoten que Jesús no es huérfano, Él tiene Padre. Oh, gloria a Dios. A su nombre gloria. Aleluya. Pero vamos a ir más adelante. Si Jesús es solo, entonces ¿por qué Esteban vio a Jesús sentado a la diestra de Dios? Vamos a ir al libro de los Hechos ahora. Libro de los Hechos. El capítulo 7, por favor, del libro de los Hechos. Miremos el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿A dónde? A la diestra. Los que profesan la doctrina Jesús solo dicen que Jesús estaba a la diestra de Dios. Eso no quiere decir que era que había otro, sino que estaba a la diestra de su poder, o sea, a la derecha de su poder. Pero la diestra bíblicamente no quiere decir poder, sino quiere decir derecha. Vamos a ir para entender eso, que la diestra de Dios no es el poder de Dios, sino es la derecha de Dios. Para ello vamos a ir al Salmo 110 primero. Salmo 110. Alabanzas al Señor. Alabe lo que Él vive. Salmo 110. Bendito el Señor. Ahora miremos el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Oye, Jehová dijo a mi Señor. ¿A mí quién es mi Señor? ¿A quién le llamamos aquí en la tierra Señor? ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesucristo es el Señor, para que en el nombre de Jesucristo, que es el Señor, se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aquí dice, Jehová dijo a mi Señor. Oh, gloria a Dios. Mire que esto es tan bello, hermano, y tan fácil de entender. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora comprobaré que la diestra no es el poder de Dios. Y ahí lo dice, dijo Jehová a mi Señor. No dijo Jehová a su poder, dijo a mi Señor, a mi Señor. Ahora, para que ustedes vean que la diestra es la derecha de Dios, vamos a ir a San Mateo, capítulo 22, alabanzas. Capítulo 22, y ojalá subraye eso, para cuando venga algún hereje, usted le diga, no señor, usted está equivocado, de toda equivocación. Capítulo 22, alabanzas al Señor. Capítulo 22 del libro de San Mateo, versículo 44. ¿Estamos ahí? Aquí el evangelista cita los mismos versículos del Salmo 111. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate, ¿a dónde? ¿A dónde? Ahí lo dice, a mi derecha. Oh, gloria a Dios. A mi derecha, no a mi poder, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloria al que vive para siempre. Si Jesús es solo, entonces, ¿a quién clamaba el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Mateo capítulo 27, vamos allí. Mateo capítulo 27. Vamos a mirar ahora el versículo 46. Versículo 46 del libro de San Mateo capítulo 27. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Jesús es solo, ¿a quién se está dirigiendo? ¿Sabe? Han tenido la desfachatez de decir que ahí no hablaba Jesús, el divino, el Dios poderoso de la Trinidad, sino que Él hablaba como hombre, que no era Dios. ¡Qué herejía! Si Jesús era todo Dios y todo hombre también. Que no era, que era la carne de Él. La carne no clama. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a ir rápidamente. A uno a veces le da hasta como náuseas solo pensar que ellos digan que Jesús es el que estaba reclamando la carne de Jesús. ¡Qué herejía! Lucas capítulo 23. Alabanzas al Señor. Capítulo 23 del libro de San Lucas. Alabanzas. Verso 46. Verso 46. Vive el Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¿cómo dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oye bien esto, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo mi bulto de carne, ni dijo mi carne, dijo mi espíritu. Alabanzas al Señor. Dijo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, oh gloria al que vive para siempre.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Si Jesús es solo, ¿a quién le encomendó su espíritu? Ahí lo dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas personas que predican solo Jesús, todo en cada culto tienen que estar hablando: es solo Jesús, es la unidad, es solo Jesús. Y no olviden que es solo Jesús, y es solo Jesús. Y todos los días le tienen que dar de esa misma sopa: es solo Jesús, y es solo Jesús. Porque es que una herejía, un error, hay que estarlo dando de seguida, para poderle tener la mente lavada a la gente que es solo Jesús, que es solo Jesús. Y aunque ellos vean los versículos, como eso está en la mente todos los días, que es solo Jesús, que es solo Jesús, que es solo Jesús, como una grabadora, ellos ya dicen: no, es solo Jesús. Aunque uno les muestre que es diferente, ellos dicen: no, es solo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los santos días, a tarde y a mañana, le están diciendo: es solo Jesús, es solo Jesús, es solo Jesús. Por eso, aquí en las reuniones no necesitamos todos los días decir: Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, aquí no hay que hacer eso, porque es que la verdad no hay que engullirla. Si Jesús es solo, porque ellos dicen que el Padre es un título, que herejía, y que el Espíritu Santo es otro título. Lástima, no bajé aquí un diploma hoy. Un diploma es un título, para demostrarles que un diploma no habla. No habla un diploma. Un título no habla. Pero el Padre no es un título, es una persona. El Espíritu Santo no es un título, es una persona más real que tú y yo, porque tú y yo somos pasajeros aquí, pero el Espíritu Santo es eterno, aleluya, y es Dios. Ahora, si Jesús es solo y el Espíritu Santo es un título, entonces, oye bien esto, por favor. Oye bien esto, esté bien atento. Si Jesús es solo y el Espíritu Santo es un título, según ellos dicen, entonces, ¿por qué Jesús dijo lo siguiente allí en el libro de San Mateo, capítulo 12? Van a estar bien atentos, capítulo 12, y el versículo 31 y 32, si Jesús es solo. Oye bien esto que dice, oye bien: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, que es el Espíritu Santo, no le será perdonada. Pero oye bien el 32, de la forma que reza: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y entonces, ¿cómo es el cuento? Que si Jesús es solo, si pecan contra él, será perdonado. Pero si pecan contra el título, supuesto, comillas, no le será perdonado. Es que cualquier niño entiende que es que Jesús no es solo, que el Espíritu Santo es una persona, que el Padre una persona y el Hijo una persona. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Miremos, hermano, comprobemos brevemente, porque no me quiero demorar, porque es que esto lo hago y lo enseño porque han tratado de proliferar la doctrina que nosotros, o a lo menos yo, soy unitario. Guárdame, Dios, de semejante cosa. Mire, hermano,
que el Espíritu Santo no es un título, es una persona, ya lo vimos, pero algunos versos más que no puedo entrar en todos. Mire lo que el glorioso Espíritu Santo hace como persona que es. Hechos capítulo 8, rápidamente. Libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a estar ahí mirando algunos versículos. Libro de los Hechos, capítulo 8. Miremos lo que dice el verso 29. Verso 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. ¿Los títulos hablan? No hablan. Pero ahí dijo, acércate, le dijo a Felipe, acércate. La cédula suya no habla. Nada de eso habla, pero el Espíritu sí habla. Aleluya. Hechos capítulo 10, verso 19 y 20. Capítulo 10, verso 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Está hablando el Espíritu Santo ahí. Hechos capítulo 13, verso 2. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio que los he llamado. Hechos capítulo 16, alabanzas al Señor. Versículos 6 y 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el título. No. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y ahí habla de Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Sabe de dónde se agarran los de la doctrina de Jesús solo? Ellos dicen que que las personas tienen que ser bautizadas en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Vamos a leer esos 2 versículos, porque dice, lo que nosotros citamos no lo toca. No, eso es lo que más estoy tocando, es lo que más toco. Hechos capítulo 2. Ellos se agarran de este versículo. Hechos capítulo 2. Versículos 37 y 38. Alabanzas al Señor. Hechos capítulo 2. Alabanzas a Dios. 37 y 38 el versículo. Al oír esto, después de que Pedro dio el discurso, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Ellos se agarran de ahí. Ahora vamos a ir a lo que dice San Mateo, capítulo 28. Libro de San Mateo, capítulo 28. Alabanzas al Señor. San Mateo, capítulo 28. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Verso 16 hasta el 20. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí está la clave: id y haced discípulos en Israel. ¿Cómo dice ahí? ¿En todas qué? Las naciones. En todas las naciones. Bautizándoles, léalo conmigo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien puede decir: pastor, pero entonces yo no entiendo cómo allí manda que se bautice en el nombre de Jesús, y aquí el Señor manda que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Yo no entiendo. Permítame. Comencemos por prioridades. Aunque no es la respuesta,
pero simplemente comencemos por prioridades. ¿Quién manda más? ¿Quién tenía más voz? ¿Quién tenía más dominio, más autoridad, más jerarquía? ¿Pedro o Jesucristo? ¿Y cuál fue la orden del Señor Jesucristo? Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces Pedro, ¿por qué habló semejante cosa tan descabellada? No era descabellada. Él tenía razón al mandar bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Es fácil de entender, pero es que vuelvo y te digo, esta gente que profesa no estudian, sino solamente reciben y reciben y reciben lo que en ocasiones sus falsos maestros les dicen. ¿Por qué Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesús? La respuesta es sencilla. Pedro, ¿a quienes les había dado el discurso? ¿A gentiles o a israelitas? Dígalo sin temor. A israelitas. Pedro no le había predicado a gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Todo aquel que no perteneciese al pueblo de Israel era un gentil y era considerado para los israelitas inmundo. Por eso es que el Espíritu Santo tuvo que ordenarle a Pedro y decirle: vaya y no dude de ir con ellos. Y Pedro mismo dice en casa de Cornelio que cuán abominable era, y ellos lo entendían, él estar ahí, porque ellos eran muy sectarios en su religiosidad o en su creencia. Pedro les habló no a gentiles. Nosotros humanamente somos gentiles, ahora somos israelitas pero espirituales, pero hablando humanamente no pertenecemos al pueblo de Israel, no somos judíos. Somos gentiles, pero gentiles redimidos. Entonces Pedro le había dado el discurso a a israelitas y a prosélitos. ¿Qué estaban haciendo ellos allí? Iban a adorar. No se iban a emborrachar, iban a adorar, a darle la gloria a Dios. Y entonces todo israelita por naturaleza conocía al Padre Jehová. Ellos conocían a Jehová. Sabían quién era Jehová, y también ellos sabían del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había venido, pero no conocían, o sí conocían a Jesucristo, pero le habían dado la espalda, lo habían matado y habían dicho: crucifícale. Entonces, para ellos comprobar que estaban arrepentidos y que querían realmente identificarse con la doctrina apostólica, tenían que bautizarse en ese nombre, en el nombre que ellos habían dicho días atrás: crucifícale, crucifícale. Tenían que bautizarse en el nombre de aquel que ellos habían crucificado, y el nombre del que ellos habían crucificado se llamaba Jesucristo. Alabanzas al Señor. Por ello, alabado el nombre del Señor, a su nombre gloria. Por ello, Pedro no les dijo: bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dijo: en el nombre de Jesús, el que ustedes crucificaron, y aceptaron ese nombre. Y luego les dijo: y recibiréis la llenura del Espíritu Santo. Ellos todavía no lo entendían. Por eso Pedro les dijo: bautícese, porque le hablaba a judíos y no le hablaba a gentiles. Pero el Señor Jesucristo aquí dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. O sea, salgan de Israel, fuera de Israel, vayan, hagan discípulos, y cuando ellos se conviertan, bautícelos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué los mandaba a bautizar? Porque los gentiles por naturaleza éramos paganos, adorábamos imágenes, adorábamos muchas otras cosas, pero ni conocíamos al Padre, ni conocíamos al Hijo y ni conocíamos al Espíritu Santo. Y cuando nos convertimos, entonces lo entendimos al Padre, comprendimos al Hijo y fuimos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al que vive. A su nombre, gloria. ¿Ve? ¿Entendió ahora sí lo del bautismo? Pero ellos hay que todo lo que le dicen no es el nombre de Jesús. Pero piense un poco, medio cabezón. Escudriñe. No coma entero. Bendito sea Dios. Ahora, pero aquí tengo la sobremesa. Aquí tengo la sobremesa. Si Jesús es solo, vaya listando el libro de Apocalipsis capítulo 5. Yo sé que si muchos de ellos no ven, los que son sinceros tienen el televisor prendido. Los otros ya lo apagaron porque les da miedo oír esto. Les da miedo. Alabanzas. Si Jesús es solo, oye bien, si Jesús es solo, entonces, ¿quién es el Cordero? ¿Y quién es el que está sentado en el trono de Apocalipsis 5? Voy a leérselo. Esto es una pequeña cachetada para aquellos que dicen que Jesús es solo. Mírelo. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Oye, ¿dónde estaba sentado? ¿Quiénes se sientan en el trono? ¿Los plebeyos o los reyes? Reyes. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, oye bien esto, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi de en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Leamos todos el versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Pregunto si Jesús es solo. ¿Quién estaba en el trono? ¿Quién era el Cordero? Y algunos herejes se atreven a decir que el que estaba en el trono era uno de los ancianos. ¡Ay, cabeza grande! Si la Biblia hace claridad que no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿cómo podía ser uno de los ancianos? Y ningún anciano podía sentarse en ese trono. ¿Y por qué? Porque el que tenía el libro tenía que tener autoridad para venir el Cordero, que tiene otra autoridad, y tomar de la mano derecha. Concluimos que el que estaba en el trono no es otro que el Padre, alabanzas al Señor, y que el Cordero, más claro no se puede hablar, es la persona inmaculada de nuestro Señor Jesucristo.
Mira, hermano, es que un abismo llama a otro abismo. Estas personas que hablan del solo Jesús se han dividido varias veces. Y sabe, muchos de ellos han cambiado de doctrina. Muchos de ellos han tenido divisiones ya. Y no hablamos divisiones que se dividió pero siguió con la misma doctrina. Divisiones doctrinales. Los unos que se dividieron ya medio creen en el Padre, les falta dizque algo para el Espíritu. Porque hay dudas. ¿Y por qué hay dudas? ¿Por qué hay incertidumbres? Sencillamente porque se han salido de la palabra. ¿Cómo puede uno salirse de una palabra que nos habla tan claro, tan sencillo? De una palabra que no se equivoca. Creer que solo es Jesús. Yo concluyo algo, que Dios en su palabra tiene la verdad, y que Dios no es, que el Señor no es Jesús solo, que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. Aleluya. Alabanzas al Señor. Muchos de ellos tienen la osadía de decir, la osadía, para vergüenza de ellos y dolor de sus almas, llegan a decir que nuestro Dios es un Dios de 3 cabezas, y así blasfeman el nombre de la deidad de Dios y de la Trinidad de Dios, que es tan clara en la palabra. ¿Y por qué no concluimos ya de sobremesa? ¿Por qué no concluimos ya de postre con este versículo tan claro? Y ahí concluimos que Jesús no es solo, sino que Dios es un Dios trino. Primera de Juan, alabanzas al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, fue con el versículo que comencé esta enseñanza. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, Ejad, uno compuesto, Ejad, uno compuesto de varios. Esos son uno, una unidad. Mi familia, somos 8, mis 6 hijos, mi esposa, mi persona, pero somos la familia Beltrán, uno compuesto de varios. Cualquier niño entendería eso. Y queremos hacer claridad a cada uno de los aquí presentes y a cada uno de los que nos ven a través de la televisión. Este programa no tiene que ver nada con la doctrina de Jesús solo. No somos los mismos, no somos iguales, de ninguna manera. Creemos en la sana doctrina, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esta iglesia y esta obra del movimiento misionero mundial es trinitaria. Cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Pongámonos de pie. Un aplauso al... Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook. Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo. Hebreos 4:12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.